No van a encontrar acá recetas mágicas si es lo que están esperando, o sea, tipo, hagan esto, esto y esto. No es eso lo que van a encontrar en esta charla o en esta conversación. La idea es, yo hice una presentación, vamos a ir hablando un poquito de lo que para mí es más importante y más simple y rápido de aplicar en lo que es planificación estratégica. Yo les voy a ir haciendo preguntas respecto de eso y de lo que vayan aportando, co-creamos ideas entre todos, de algún modo. Esa es la esencia de este tipo para mí, lo que llamé mentoría grupal, pero no pretendo ser un mentor, yo el que sabe todo, ni mucho menos, ni cerca. Así que, bueno, creo que aquí estamos. Bueno, a ver, ahí lo pueden ver. Este es un diálogo que capaz que ya lo vieron alguna vez entre Alicia y el gato en Alicia en el País de las Maravillas, donde Alicia le dice al gato, ¿podrías decirme por favor qué camino tengo que seguir? Y el gato le responde, eso depende de dónde querés llegar. Ella le dice, no importa demasiado dónde voy. Y entonces el gato le dice, entonces tampoco importa mucho cuál camino vas a tomar. Yo creo que de algún modo este diálogo resume la idea de por qué estamos acá y para qué planificamos estratégicamente, porque generalmente encontramos nosotros muchas empresas, sobre todo las empresas familiares o empresas pequeñas, que en algún momento habrán tenido una visión de a dónde iban, las pusieron a funcionar y después el día a día, el hacer diario, se los lleva puesto, por decirlo de algún modo, y ya no se detienen a pensar hacia dónde van. Y entonces ya no crecen cuando se surge alguna cosa, algún imprevisto o alguna cosa, bueno, esto es extremo, pero cualquier cosa que surja los complica porque no tienen una visión, una planificación estratégica. Entonces, bueno, la idea de qué vamos a hablar de esto, justamente, no tengo recetas mágicas, vamos a hablar de en qué consiste la planificación estratégica, que es una especie de mapa que nos va a ayudar para saber a dónde dónde estamos, a dónde queremos ir y cómo vamos a ir de un punto al otro. Considero que uno debe planificar estratégicamente en lo que es, tanto en lo personal como en lo que es de empresa. Realmente, generalmente en las empresas se hace un poco más, pero uno debería hacer planificación estratégica personal y ver si esas dos planificaciones o si esas dos visiones o hacia dónde queremos ir están alineadas. Un poquito yo resumí en algunos pasos simples cómo hacerlo, pero lo saqué de modelos que ya existen, obviamente, de la experiencia simplemente los resumí. Y bueno, y vamos a hablar un poco de por qué es importante hoy, porque más de uno, cuando uno le habla de planificación estratégica, le dice, pero en este momento no puedo saber qué va a pasar dentro de una semana, probablemente, porque por lo menos, no sé, supongo que en todos los países están iguales, pero nosotros acá estamos por ahí esperando a ver qué dice el presidente el viernes de cómo se va a trabajar el lunes. Pero de todos modos, si no hacemos algo, no pensamos algo en el largo y el mediano plazo, vamos a estar más complicados. Bueno, ya van a ver que me gustan las frases porque van a encontrar varias a lo largo de la presentación, pero creo que esta presentación, esta frase nos hace, justifica de algún modo para los que te dicen que a largo plazo es complicado porque no podemos ver cómo va a ser el mundo por ahí hoy. Pero la idea de planificar a largo plazo no es pensar en el futuro y qué vamos a hacer allá, sino qué vamos a hacer hoy y cómo esto va a impactar en el futuro, de algún modo, sea cual sea el escenario, por ahí pensando en distintos escenarios. Bueno, ¿en qué consiste, digamos, esto de la planificación estratégica? A ver,
No, yo considero que sobre todo, salvo que sea una gran empresa y ya necesites un proceso muy formalizado, sino yo creo que lo que necesitas son pequeñas acciones, pero bien ordenadas o coordinadas, que nos van a dar como resultado algo, un camino, digamos, ese mapa del que hablábamos. Entonces, básicamente necesitamos sí tener una visión de largo plazo, saber hacia dónde queremos ir, eso nos va a marcar el norte. Es cierto que hoy la visión de largo plazo puede estarse viendo un poco desvirtuada porque justamente en este cambio abrupto de área, de sector, capaz que en el restaurante tenía una planificación estratégica con unas ideas y ahora al volver a la parte online, por ejemplo, Francisco, encontrás que obviamente hay que revisar toda esa visión del negocio y tuya incluso, de tu persona, porque obviamente uno se veía de un modo y ahora hay que revisarlo. Pero bueno, Claro. creo que esa revisión es necesaria. Una vez que la tenemos, tiene que tener un cierto grado de permanencia para que nos sirva de estrella polar o de norte, como le quieran llamar, para que todo el resto de lo que hagamos sea en función de eso. Y hay dos cosas que para mí son importantes respecto de esto. Para mí, uno necesita tener eh, dos visiones. Si tiene, por ejemplo, un trabajo momentáneo, la visión personal, por un lado, y una visión de lo que es su emprendimiento, su empresa, o si trabaja en relación de dependencia, debe conocer la visión del lugar donde trabaja. La visión personal para mí tendría que estar plasmada en un tablero. A mí me resulta sumamente útil tenerlo plasmado en un tablero que puede ser, no sé, un collage de imágenes hecho desde en papel o en PowerPoint o como más les guste, que termine siendo una imagen que uno ponga en un lugar donde la pueda ver siempre, que tenga fotos, imágenes, frases, colores, cosas que a uno lo inspiren para que uno lo pueda tener siempre a la vista y le pueda servir eso para centrarlo o enfocarlo cada vez que algo pase y nos desenfoque, porque la realidad es, un día nos sentamos a planificar, nos imaginamos algo muy completo, con todos los detalles, pero si no lo plasmamos de algún modo, seguramente van a pasar un par de semanas, un mes, y por alguna razón se va a volver borroso eso. Entonces lo ideal sería tener mínimo un tablero de visión personal. Ese tablero, hace poquito, el año pasado, un mentor que tuve me dijo, vos tenés que tener dos tableros de visión personal. Yo dije, oh, pero uno de largo plazo que sería, por ejemplo, a 3 o a 5 años, lo que puedan imaginar, y uno que sea de mediano plazo, que nos haga imaginar qué es lo que vamos a estar logrando en un año, por ejemplo. Yo al principio dije, "Oh, ¿para qué dos? Si es lo mismo", pero la verdad que a mí me resultó, lo hice igual, a pesar de que no estaba muy convencida, y me resultó tener uno de mediano plazo y uno de largo plazo. Y también tener uno del emprendimiento. Y eso nos va a permitir mirar todo eso y ver si de algún modo combina lo que nosotros estamos esperando desde lo personal con el trabajo, por ejemplo. A ver, yo tenía una carrera como ingeniera muy exitosa a mi criterio, digamos, había llegado a estar a cargo de un departamento que nucleaba a todos los jefes de proyecto, en una empresa aeronáutica que maneja proyectos complejos, proyectos importantes, proyectos caros. Y la verdad que estaba bueno, pero el último tiempo me estaba llevando eh, toda mi vida prácticamente. Yo tenía 2 niños, llegaba a mi casa y seguía trabajando con la computadora y el celular. Me iba a las 6 de la mañana, o sea que ellos estaban durmiendo, volvía y estaba cansada, nerviosa y todavía tenía que seguir trabajando. En la carrera está bueno, pero si yo ponía una visión general y ponía lo personal junto, no me combinaba esas dos cosas. Entonces por ahí está bueno tener una visión de ambas cosas. Bueno, no me quiero extender más en esto, la idea es, para hacer planificación estratégica necesitamos ese norte y también analizar la situación actual. Ya vamos a ver un poquito de herramientas, pero muy rápido.
tener claro qué factores externos y qué factores internos nos afectan en nuestro hacer diario, en nuestros resultados, para saber desde dónde estamos partiendo, digamos. Esa sería lo que necesitamos. Con eso vamos a hacer un diagnóstico y de ahí va a salir lo que necesitamos, lo que hay que aprovechar, o sea, las oportunidades, las cosas que se nos presentan para aprovechar, los riesgos que necesitamos minimizar, y para hacer todo, para conseguir ese objetivo, aprovechar las oportunidades y minimizar los riesgos, ¿qué es lo que hace falta hacer? Es decir, un plan, ¿no? Ahora les quiero hacer una pregunta rápida y los quiero poner a pensar un ratito. ¿Qué 3 cosas intentarían ustedes si supieran que no van a fracasar? O sea, si yo les pudiera decir, miren, lo que sea que intenten hoy, les aseguro que no lo van a fracasar. ¿Qué 3 cosas harían? Si quieren las comparten en el chat o si quieren las escriben para ustedes mismos, porque de ese tipo de pensar esas cosas, por ahí surge cuánto nos estamos frenando. Hay gente que no, hay gente que se tira a la pileta, que va, hace, avanza y bueno, y si se equivoca. Pero en general no nos enseñaron a aceptar los errores como aprendizaje, en lo que es la educación formal por lo menos, sino que, por ejemplo, a los que somos bastante perfeccionistas, nos cuesta aceptar eso. Entonces es muy difícil tirarse a hacer cosas que podrían fallar o que tienen muchas probabilidades de fallar. Y así que me gustaría que lo piensen, si quieren lo comparten. Sí. Otra cosa que les dije que íbamos a ver es tema de los pasos. Este resumen que yo hice de pasos, hay un montón de modelos que dicen cómo hacer planificación estratégica. Básicamente todos siguen más o menos unos pasos. Y también vamos a ver un poquito rápido 2 herramientas que seguramente el FODA, bueno, la conocen casi todos, como FODA, como DAFO o como SWOT en inglés, según donde estén. Una que aprendí yo el año pasado, para mí es nueva, es esta de venta personal, y vamos a ver lo que es importante de todo esto. Yo lo resumí en 5 pasos. El que hablamos recién de la visión, definir hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir, hacer un análisis muy a conciencia de la situación actual, que nos va a decir cuál es el punto de partida, con qué recursos contamos. El tercer paso, evaluar opciones. En el cuarto, tomar decisiones, hacer planes y ejecutar acciones. Y el último, indicadores, porque si nosotros avanzamos sobre acciones y no sabemos, no medimos nada, no tenemos un indicador de si estamos yendo muy rápido, muy lento, si nos estamos alejando, es muy probable que nos estemos desviando y no nos demos cuenta, o, pensamos que vamos muy rápido, pero no estamos alcanzando los objetivos. Bueno, ¿para qué? Ya lo hablamos. Esta planificación tiene que ser un mapa para llegar de este punto A, que es la situación actual, al punto B, que es a donde queremos llegar, y en el camino nos tiene que dar las herramientas para tomar decisiones a conciencia, decisiones sobre datos concretos, sobre información que sabemos que es verdadera, que es creíble, y no sobre intuiciones nada más, que es lo que usualmente suele pasar, sobre todo, por ejemplo, en lo que es empresas chicas o en lo personal incluso. Por ahí uno va haciendo análisis en el aire, en la cabeza, pero eso no significa que esté evaluando todas las variables, y nos va a servir como referencia para medir, como les decía recién. Y aunque el mundo cambie hoy semana a semana, o la situación laboral o cualquiera cambie semana a semana, más que nunca hace falta un mapa. Porque entonces vamos a decir, bueno, empezamos por acá y ahora tenemos que seguir por otro lado porque cambiaron, no sé, la legislación respecto de algo. Bueno, pero yo sé dónde estoy, ya lo tengo analizado y ahora solo tengo que agregar esa variable y modificar el plan. Va a ser mucho más fácil. Ahora les quiero hacer una pregunta más. ¿En qué se basan ustedes para tomar decisiones habitualmente? ¿Analizan hechos en experiencias pasadas? Por ejemplo, decir, bueno, si me fue mal haciendo esto, entonces esto no lo voy a hacer porque tengo miedo que se repita. ¿O
le preguntan a otras personas, dependen mucho de otras personas. En muchos casos, bueno, ya lo vamos a ver, pero en muchos casos nos basamos, por ejemplo, en opiniones de los demás sin preguntarle a los demás, en las opiniones que creemos que los demás tienen. Ya vamos a ver cómo eso por ahí nos puede llegar a afectar. Por ahí si es en hechos, fantástico. Si es en experiencias, a veces que una experiencia con algo haya sido mala, no quiere decir que se vaya a repetir todas las veces. Eso puede haber tenido una situación particular, pero a veces nos condiciona para replicar o repetir ciertas cosas y lo dejamos de intentar, por ejemplo. Entonces, a eso apunto cuando déjenselo como cuestionamiento para ustedes mismos, para ver qué tanto afectan las opiniones de los demás, las opiniones que expresan y las que ustedes piensan que tienen, porque ya saben cómo piensan, poner sus padres, sus amigos, su contexto, sus compañeros de trabajo. Hay muchas cosas que nos influyen a la hora de tomar decisiones. A ver. Bueno, como les dije, me encantan las frases, así que si nunca hicieron planificación estratégica, la idea es que vean que es simple, que no necesitamos grandes cosas complejas. Si nunca lo hicieron, empiecen a hacerlo. El mejor momento para empezar fue ayer, porque obviamente si empezamos antes tenemos una ventaja, pero el segundo mejor momento, hoy. Así que tómenlo como para todo lo que quieran hacer, porque a veces uno posterga y dice, bueno, después cuando haya aprendido esto, me pasa mucho esto, cuando haya aprendido tal cosa, cuando haya estudiado, soy muy perfeccionista y eso realmente posterga nuestros inicios, lanzarnos a determinadas cosas. Todo esto está de algún modo encadenado, digamos. La idea es, estamos hablando de planificación estratégica, que es una herramienta de gestión, pero el ser nuestro, el cómo somos, el cómo interpretamos las cosas influye mucho en cómo actuamos. Y entonces por eso las preguntas van bastante a lo personal y las frases y todo esto está relacionado. Sí, bueno, espero que les esté haciendo algún sentido. Puede que a mí me haga sentido y a ustedes no. Vamos viendo. Bueno, en definitiva, de los 5 pasos, hablamos del primero, que era el hacia dónde vamos, de hacer estos tableros de visión, de la visión de futuro. Ahora vamos a ver un poquito unas herramientas para analizar la situación actual. Hay muchísimas herramientas para analizar. Yo elegí 2 para mostrarles rápidamente, pero si buscan van a encontrar un montón más. Pero básicamente el análisis de la situación se hace con herramientas conocidas porque nos dan un proceso y hacen que no nos olvidemos de cosas. Necesitamos información concreta, información verificada o información que sepamos que es verdadera y no lo que nosotros pensamos que, digamos, eso también vale, pero tenemos que saber que es una intuición, una interpretación propia. Autoconocimiento, yo creo que eso es muy importante por lo que les decía, porque de algún modo nosotros somos los que estamos definiendo esa visión de futuro, definiendo qué acciones vamos a tomar e interpretando lo que vemos en la situación actual. Y no se olviden que cuando hacemos esto es un proceso dinámico. Bueno, hoy más dinámico que nunca, porque en una semana nos pueden cambiar las restricciones legales para movernos nosotros, para mover mercadería, para ingresar o sacar cosas del país, montones de cosas. Bueno, así que hoy más que nunca es dinámico este proceso. La herramienta, bueno, por excelencia para hacer este análisis es el FODA, seguro ustedes ya lo conocen. En algunos países se llama DAFO, en otros le dicen SWOT porque usan las siglas en inglés. SWOT con S-W-O-T. ¿Cuál es la esencia de esto? Analiza 2 variables externas, que son las oportunidades y las amenazas, y 2 variables internas, las debilidades y las fortalezas. Dentro de cada una
Una se puede llamar positiva o que nos ayuda a conseguir los objetivos, y las otras, negativo es una palabra que a nadie le gusta, pero serían como áreas de mejora o cosas que nos pueden afectar negativamente o ser contraproducentes en lograr los objetivos. Aún así, como nosotros tenemos distintos puntos de vista y distintos trabajos, lo que para uno puede ser una amenaza, para otro será una oportunidad, ¿no? Ya vamos a ver eso. ¿Cuál es el objetivo de hacer un análisis FODA? Si quieren que nos detengamos en cada uno, me dicen. Pero por ahí se nos alarga y me parece que la mayoría ya lo debe conocer, si no me avisan. Pero el objetivo de esto, ¿cuál sería? Una vez que tenemos analizado cada uno de los cuadrantes, es poner la mayor cantidad de información posible sobre nosotros, sobre nuestro contexto, y podemos hacer FODA de empresa, FODA de país, FODA de personal, FODA de la familia, o sea, podemos hacer un FODA para analizar lo que se les ocurra, lo que quieran analizar. ¿Cuál es la diferencia? Si yo hago un FODA personal, la empresa donde trabajo es externa y lo que pase en esa empresa va a ser una amenaza o una oportunidad para mí. Si yo hago el FODA de la empresa, lo que pasa dentro de la empresa ahora va a ser interno y serán fortalezas o debilidades. ¿Me explico? Y la idea es, en base a esto, generar estrategias con las fortalezas que tenemos, que esas son propias, que pueden ser habilidades, conocimientos, procesos, en el caso de las empresas, productos innovadores o diferenciadores de la competencia, en el caso de las personas, habilidades, qué sé hacer mejor que los demás. A ver, la idea es tomar esas fortalezas y usarlas para compensar debilidades, para aprovechar oportunidades y para minimizar el riesgo o el impacto de las amenazas. ¿Me explico? En el caso de las debilidades, ¿por qué estoy hablando de fortalezas y de debilidades en particular? Nosotros, sobre lo externo, no podemos hacer nada. No podemos modificar lo que pasa afuera. Si hay una amenaza, si esta pandemia nos puso en determinada situación de no movilizarnos, de no abrir los negocios o lo que sea en distintos lugares, nosotros no tenemos ningún poder para cambiar eso, pero sí tenemos poder sobre lo interno para responder a eso. Y ese es el análisis que nosotros necesitamos hacer para establecer estrategias. Entonces, en cuanto a las debilidades, nuestras estrategias tendrán que ser, por ejemplo, de acción personal será lo que están haciendo acá, es decir, bueno, aprovecho cada capacitación que está relacionada a lo que necesito y me fortalezco en ese tema que antes era una debilidad. Podemos requerir de otras personas, puede ser que en esta debilidad que nosotros tenemos simplemente nos asociemos con otra persona, por ejemplo, mi debilidad es la venta. Básicamente yo necesito un socio que consiga los clientes porque no es lo mío. ¿Puedo aprender a vender? Sí, claro, también puedo aprender a vender, pero puedo elegir. La idea es fortalecer las debilidades, tenerlas claras, que pueden evitar que aprovechemos oportunidades o que nos pueden dejar muy mal parados frente a las amenazas y las amenazas tengan un efecto peor todavía. Y acá entra lo personal que les decía. Vamos a ver, voy a parar un minuto. No sé si quieren que profundicemos en FODA, si tienen alguna duda, alguien quiere contar algo que no. Así que bueno, cualquier cosa, tienen mi mail, tienen mi WhatsApp. Lo único que tienen que hacer es mandarme un mensaje y decir, me puse a hacer, pero sí les pido que se sienten a hacer un FODA personal, aunque sea. Siéntense a hacerlo porque es muy poderoso escribirlo. No es lo mismo pensarlo, decir, yo soy bueno en esto, tendré que aprender esto. No es lo mismo pensarlo. Escríbanlo. Agarren un afiche, un papel grande, no sé cómo se llama en sus países, divídanlo en 4 y pónganse a pensar. Es más, pregúntenle a las personas de su entorno qué pueden agregar,
cómo los ven desde afuera y qué pueden agregar. Pero háganlo porque es muy poderoso verlo escrito, escribirlo y analizarlo así. Y ahora vamos a lo que es muy personal. No, supongo que habrán escuchado esta frase o alguna parecida, no sé, en sus países, todo depende del cristal con que se mire. ¿Qué significa esto? Que dependiendo del punto de vista que yo esté usando o de la persona que lo está mirando, por ahí puede ver cosas diferentes. Si yo miro algo en un día optimista, pienso de un determinado modo o respondo de un determinado modo, y si lo miro en un día negro, voy a ver todo negro. Y si son dos personas diferentes, ni hablar. Entonces, esto en el coaching hablamos de que la realidad no es diferente para cada persona. Nosotros estamos acostumbrados a decirle, a hablar con alguien cuando discutimos, a decirle, porque las cosas son así. Y nosotros creemos que tenemos la verdad. Y la realidad es es que no sabemos cuál es la verdad detrás de eso. Lo único que podemos ver son hechos concretos. Ahora, la interpretación que hace cada uno de esos hechos concretos va a depender de las experiencias, del conocimiento que tenga de determinado tema, de su historia personal, de sus creencias. ¿Qué son creencias? Son cosas que arrastramos, que traemos de nuestras familias, de nuestra crianza, y que nos hace, que de algún modo nos hacen ver las situaciones incluso hasta tan extremo como bueno o malo, ¿no? O sea, podríamos en dos culturas diferentes, lo que para una cultura es bueno, para la otra es completamente aberrante, y bueno, ¿y quién tiene la verdad? No lo podemos saber. Entonces, ahí está la diferencia entre la realidad no es la misma para todos, solo los hechos que observamos. Y esas creencias que traemos históricas pueden ser potenciadoras si nos ayudan a conseguir nuestros objetivos o limitantes si no nos ayudan. Por ejemplo, les cuento, a ver, una creencia que yo encontré o que yo traigo, vengo de una familia de donde son todos italianos. Para los italianos, no sé, o por lo menos para los italianos de la generación de mi abuelo que vengo escuchando, uno no puede ganarse el pan de cada día si no trabaja de sol a sol, es decir, con mucho esfuerzo, muchas horas, con sacrificio. ¿Y qué significa la palabra sacrificio? Significa dejar cosas de lado, perder cosas, significa sufrimiento. Entonces, pero yo conozco un montón de gente que no sufre para ganarse la vida y vive muy bien. Y no con eso le está haciendo daño a nadie, ¿no? Entonces, para mí, descubrirla ya es un avance, pero es una creencia que no es ni mala ni buena, pero es limitante. Porque entonces, ¿cómo yo podría trabajar cómodamente desde mi casa unas pocas horas y conseguir suficiente dinero para que mis hijos y mi familia vivan bien? Sería muy difícil. Entonces ahí está, se los cuento así como ejemplo para que cada uno empiece a pensar en sus creencias. Quiero que piensen y se lo queden como tarea, obviamente no van a tener tiempo acá. ¿Qué creencias podrían estar impidiéndole alcanzar ese objetivo? ¿Qué creencias hace que le tengan miedo a esas tres cosas que harían si alguien les garantiza el éxito, por ejemplo? Reconozcan, el primer paso es reconocerlas, después puede ser que descubran que tienen algunas que son muy potenciadoras y a esas las vamos a reforzar, y que descubran que hay algunas que son limitantes y uno después decidirá qué quiere hacer con esas creencias. Puede que las acepte también, o sea, lo primero, lo importante sí es reconocerlo. Cuando uno las empieza a reconocer, se empieza a dar cuenta cuántas veces en el día uno hace una expresión que está relacionada a eso, o cómo lo transmite a los hijos, por ejemplo. A ver, las cuestiones como, frases como, el dinero no crece en los árboles. De algún modo, uno lo escucha, lo escucha, lo escucha toda la vida, desde que es chiquito, y de algún modo se vuelve limitante, porque
hace que uno piense que no es fácil conseguir dinero, que nadie y si alguien lo consigue fácil, seguro que está haciendo algo ilegal. No es así, es pero en mi ámbito donde yo me crié, digamos, eso era lo que se escuchaba muy seguido. Así que está bueno detectarlas. Hay distintos tipos de creencias. Y esta es la otra herramienta de las que les quería hablar. Esta herramienta me pone a mí en el centro como persona y me hace analizar 4 aspectos. Los recursos que tengo, competencias, habilidades, conocimientos, cómo manejo las emociones, cómo me impacta a mí, por ejemplo, cuando una situación me rompe mis planes, poner. Entonces, ¿qué emociones me aparecen y cómo yo las gestiono? Eso es un análisis personal y que de algún modo afecta a mi trabajo. La cultura, que es esto de los valores, las creencias que hablábamos recién, porque eso me predispone con ciertas actitudes, actitud positiva o negativa frente al riesgo, por ejemplo, frente al riesgo económico, frente a otros riesgos, nos determina. La gestión, cómo me llevo con la gestión, cómo soy organizándome para definir objetivos, para hacer planes, cómo ejecuto esos planes, si los cumplo, dónde están mis fortalezas, si hago estos análisis. Y por último, el entorno, que es cómo me muestro ante las demás personas. Me muestro seguro, me muestro vulnerable, no me muestro tal cual soy o sí soy auténtico, confío en los demás, soy agradecido, sé decir que no, o todo el tiempo la gente me está pidiendo cosas y yo me sumo cosas porque no puedo decir que no a nada. Acepto que me pidan disculpas y perdono, pido perdón yo si me equivoco, acepto que me equivoco. Todo este análisis es súper importante a la hora de hacer planificación porque va a impactar en cuánto podamos avanzar o cuán rápido hacia algo y cómo vamos a hacer los planes. Bueno, les voy a cerrar rapidito los últimos 3 porque no estaban desarrollados, no es la idea de desarrollarlos. La tercera es buscar opciones. En esas opciones hay un montón de herramientas para el pensamiento creativo, hacer lluvia de ideas, mapas mentales, la técnica de los 6 sombreros, donde me pongo distintas personalidades, busco lo negativo, lo positivo. Bueno, es una técnica muy conocida. Y también, ¿por qué no pedir ayuda? Pero cuando buscamos opciones para resolver, buscamos la mayor cantidad de ideas posible. Eso es lo que estamos buscando. Con esas opciones vamos a tomar decisiones, o sea, con esas opciones, más el análisis de la situación, más a dónde queremos llegar, vamos a tomar decisiones. Y necesitamos hacer planes de corto plazo. No se larguen a hacer planes de mediano plazo, de largo plazo. Antes se hacía, yo estudié gestión de proyectos con el método tradicional, sigue existiendo, por supuesto, pero hacíamos planes a 2 años, planes detallados a 2 años no tiene sentido porque lo vas a cambiar 20 veces. Lo que sí se hace es una visión más próxima, un plan de corto plazo y empezar a ejecutar. Y en ese empezar a ejecutar vamos a tener que tomar decisiones, solucionar problemas. Esas decisiones pueden ser iniciar nuevos proyectos, nos vamos a tener que organizar para eso, para poder ejecutar, y necesitamos un plan de acción. Y ese plan de acción tiene que ser corto, simple, fácil de seguir. No tiene que tener, no sé si alguno hizo gestión de proyectos o vio a un gestor de proyectos, pero antes tenían miles de líneas. No sirve para nada. Yo ya lo probé, estuve en proyectos complejos, no sirve para nada tener un plan detallado a largo plazo. Y lo último, sí o sí hay que tener, nadie los tiene, estamos muy poco acostumbrados, indicadores. O sea, cuando hacemos el plan, tenemos que decidir en ese momento cómo vamos a medir el avance y la efectividad de eso que estamos haciendo. No tienen que ser muchos, pero si voy a medir, no sé, avance en el tiempo, tengo que tener una lista de tareas y un porcentaje de avance, no sé, si lo voy a hacer a 3 meses, tengo que saber que tengo 10 tareas para hacer en 3 meses, bueno, cómo voy a ir midiendo cuántas voy haciendo por cada mes
y tengo que tener un número que me indique cómo voy, cómo debería ir y cómo voy, para saber si me desvío, si no avancé nada, si avancé más de lo que esperaba o lo que sea, y tomar decisiones. Básicamente era eso. Y este es el cierre. Buah, los traje rapidísimo la última parte. Les dejo mail y WhatsApp si quieren contactarme, estoy a disposición. Pero este escrito de las posibilidades de la piedra para mí es muy potente. Dice: el distraído tropezó con ella, el violento la utilizó como proyectil, el emprendedor construyó con ella, el campesino la utilizó como asiento. Para los niños fue un juguete. David mató a Goliat y Miguel Ángel le sacó la más bella escultura. En todos los casos, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en el hombre. No existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento. Bueno, él habla por sí solo. Y lo último que les quería dejar es esto de pensar si podemos crear la realidad. Nosotros, sí, podemos cambiar lo que podemos elegir lo que pensamos. Esto de las creencias que yo les decía antes, si las identificamos, podemos elegir cómo interpretar o cómo ver cada situación. Podemos ver problemas por todos lados o podemos ver posibilidades o desafíos, porque sigue siendo algo que nos va a complicar, sí, es un problema o un desafío. Si es un desafío, lo vemos como algo positivo, algo que nos motiva. Entonces, si cambiamos el modo de pensar, el modo de hablar, porque si estamos todo el día quejándonos y declarando que tenemos un montón de problemas, lo que vamos a tener son más problemas. Entonces, cambiamos ese modo de hablar y de hablarnos a nosotros mismos, siempre conversamos internamente con nosotros, nos decimos cosas a veces bastante duras a nosotros mismos, cambiemos esa conversación, con eso va a cambiar nuestras emociones. Cuando nosotros cambiamos nuestro modo de sentir las cosas, cambiamos la actitud que tendremos ante el hacer. Y bueno, eso ya lo había dicho Einstein en su momento, si queremos resultados diferentes hay que hacer las cosas diferentes. Entonces vamos un poquito más atrás del hacer las cosas diferentes y cambiémosla porque cambiamos nuestro sentir y nuestra forma de pensar. Espero que les haya servido, que les agradezco infinitamente que estén acá, que me hayan escuchado hasta el final.